Bien. Estamos grabando la clase y vamos a poner pizarra. Estábamos hablando ahorita de los experimentos, definir una variable, definir cómo medirla y definir los factores. Entonces vamos a comenzar con cosas más pequeñitas y de ahí nos vamos moviendo a cosas más complicadas. Entonces comencemos ahorita con un factor que solamente tiene dos niveles, verdadero o falso, un factor que tiene dos posibilidades. Vamos a poner la luz apagada o la luz prendida, o vamos a poner luz blanca o luz amarilla. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces vamos a suponer que vamos a poner luz es como un factor, y este factor luz tiene o blanca o amarilla. ¿Sí? Son el factor que vamos a considerar, que quiero ver qué efecto tiene la productividad de un grupo de empleados que manufacturan algo, ¿no? Entonces vamos a suponer que medimos, y la medición que mide productividad, cogemos un grupo de empleados y les medimos cuál fue su productividad. Produjeron 30 centímetros de tela o algo así, ¿no? En todo caso, vamos a coger un grupo que le vamos a llamar los X. Estos X van a ser, ese es N la última, sino que me salió medio fea. X sub N. Estos van a ser los que tienen luz blanca, y vamos a llamarlos Y, aquellos que tienen luz amarilla. ¿Sí? Entonces, y vamos a poner ahí M en vez de N. Entonces quizás cojo 15 empleados en el uno y 13 en el otro. ¿Ya? ¿Por qué pudiera ser diferentes los tamaños de muestra? Quizás en un cuarto es más pequeño y otro cuarto es más grande. No sabemos las características, ¿no? Y lo que nos interesa es comparar las dos muestras, quizás ver si es que las medias son iguales o no son iguales. Estos X representan números, ¿no? N números, que fueron las mediciones, las N mediciones que hice en N personas distintas, bajo la luz blanca, y los de acá son M mediciones, en M personas distintas, bajo la luz amarilla. Ahora, cuando usted tiene una muestra así y quiere compararlas, ¿qué es lo primero que debe hacer? Muchas veces ayuda a hacer un gráfico. La comparación visual es por donde uno debe de empezar. Visualmente uno puede ver ciertas diferencias, y luego esas diferencias las podrá comprobar con cálculos numéricos. Los que han sido mis estudiantes han escuchado esta frase de mí: una figura vale más que 1000 palabras. ¿Alguna vez se ha puesto a leer una revista y va directo a las láminas, a las figuras? Sí, ¿no? La parte visual es muy importante. Sin embargo, la belleza está en el ojo de quien la ve. Entonces, no es suficiente la parte visual, es luego necesario los cálculos matemáticos. Entonces, ¿cuál sería una manera de comparar las dos muestras? Una manera sería a través de diagramas de cajas, por ejemplo. ¿Verdad? Un diagrama de caja es un diagrama en el cual se grafica en una escala similar. Aquí hay una escala. Aquí pueden ser los de luz, como le puse, luz blanca, y acá los de luz amarilla. Y la idea aquí es comparar. La escala aquí pudiera ser quizás cuántos metros de tela produjo.
Quizás aquí está 10 metros en el tiempo que se hizo la medición, 20, 30, 40. Quizás la medición son 3 horas de trabajo, puede ser, ¿no? Ahora, en este experimento me interesa ver si le pongo luz blanca o luz amarilla. ¿Qué otros factores pudieran intervenir en la productividad del trabajador? El turno, el tipo de... Sí. Sí, la luz blanca. Entonces quizás en ese tipo de trabajo que usted describe, es mejor luz blanca. Interesante, ¿no? Esa es una variable que puede producir, que puede afectar. Interesante, ¿no? Depende del diseño que tenga la tela. Entonces, por ejemplo, para poder hacer un experimento, tendríamos que tener condiciones homogéneas. Quizás todos están trabajando en el mismo diseño. Porque es posible que un diseño tenga más colores y bajo la luz blanca lo hago mejor que otro diseño que es más llano. Entonces, para el experimento, pudiéramos tener otro factor que sea el tipo de diseño en la tela. Excelente. ¿Qué otro tipo de factor pudiera afectar? Problema visual. Entonces, un examen médico de cada uno pudiera ser algo que afecte, ¿no? Desde el punto de vista visual. ¿Qué más? La edad. Ese podría ser otro factor. Pudiera afectar la edad. Quizás tendría que ver si la edad afecta en su productividad. ¿Qué más? Género. ¿Sí? Muy bien. Estado civil. ¿Ah? ¿Sexo qué es? ¿Cuánto tiene a la semana? Género, masculino, femenino. Entonces, por eso prefiero género, para que no se confunda. Ya. Puede ser una variable. Pudiera ser si es después del desayuno, antes del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo. A veces el turno de la tarde, una persona que trabaja todo el día de 8 a 5, quizás en la tarde no rinde tan bien que en la mañana. Y hay otros que en cambio en la mañana no rinden tan bien, en la tarde rinden mejor. Depende del individuo. Habemos unos que en la tarde y noche rendimos mejor. Entonces, pudieran haber otros factores, pero ahorita estamos considerando esos dos nomás. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es suponer que los otros factores los vamos a tener homogéneos en este experimento. Porque si no van a ser una fuente de ruido. O no los vamos a controlar simplemente. Pudiéramos hacer que vamos a coger todos de las edades similares, todos a la misma hora, todos con el mismo diseño, y solamente vamos a cambiar la luz. O pudiéramos decir, no, vamos a hacerlo heterogéneo y controlar los otros factores también, ¿no? O podríamos hacer que los otros factores los pongamos como no controlables, en cuyo caso van a introducir bastante ruido en el diseño. Ahora aquí, de pronto yo me inventé esto, ¿no? Pero aquí parece que la luz amarilla produce un poquito más alto, más productiva que la luz blanca, ¿no? Así como yo puse, este está más alto. ¿Ya? Está bien. No digo que sea verdad, estoy diciendo que lo dibujé así. Es más, puse blanca y amarilla, no me acordaba cuál era cuál y fui a ver la diapositiva anterior. ¿Todos saben lo que es un diagrama de cajas? ¿Qué nomás lleva? No todos se ven convencidos, algunos dijeron que sí. Primer cuartil, mediana, tercer cuartil, mínimo y máximo. Que no sea valor aberrante. Los valores aberrantes suelen denotar por puntitos fuera del ¿no? Ahora, esta es una herramienta visual para comparar. ¿Alguien puede pensar en otra herramienta visual que sirva para comparar? Dos variables. ¿Qué les parece histogramas? Hay histogramas por ahí. Histograma es una buena herramienta. Déjeme hacerla con un poquito más de pulso. Ahí.
y aquí pudiera ir un histograma, y otra pudiera ser aquí, y aquí pudiera ser otro histograma. Histogramas aprendieron a hacer propedéutico, o deben haberlo aprendido a hacer antes. Si no lo han aprendido a hacer, búsquenlo. Esto me permite agrupar los valores en clases y luego ver en cada clase cuántos hay, y la barra indica, la altura indica cuántos hay en cada clase. Ahora, hay una cosa que tomar en cuenta a la hora de hacer histogramas con dos para comparar, que yo he visto a veces en tesis o en trabajos. Yo he visto a veces que hacen histogramas en escalas completamente diferentes. Por ejemplo, a veces uno le pone, la escala de aquí va de 10 a 20 y de acá va de 20 a 30. Entonces no se pueden comparar. Cuando uno va a hacer dos histogramas, es importante hacerlos en la misma escala para que sean comparables. Si no, no los voy a poder comparar. Mucho software, cuando usted hace el histograma, suele hacerlo en una escala para cada uno, ¿no? Incluye Heredia. Si usted hace histogramas separados, hace escalas diferentes para cada uno. Yo les voy a enseñar cómo hacer histogramas juntos para que tengan la misma escala. Y repito esto ahorita porque lo he visto en más de una tesis, puede ser en más de 10 tesis, lo he visto en trabajos, en proyectos. Histogramas deben tener la misma escala. Si están midiendo la misma variable, lo que quiero es comparar los grupos, deben tener la misma escala. El histograma debe estar rotulado. ¿A qué me refiero con rótulos? Aquí debe ver la escala. La escala puede ser cuentas, cuántos hay, o puede ser porcentaje. Por ejemplo, si es cuenta, quizás aquí puede ser 5, acá 10. Esto indicaría que si la barrita llega hasta aquí, entonces en ese grupo hay 10 personas que tienen una medición en este intervalo. Tiene que tener una escala vertical y una escala horizontal. En la escala horizontal va la variable, ¿no? Aquí iría la productividad. Y ambos deben usar la misma escala. Eso siempre tenganlo presente. Aparte de usar la misma escala, tienen que estar bien rotulados. Es decir, aquí por ejemplo pudiera decir productividad. Productividad. O pudiera decir metros de tela hechos, por ejemplo. ¿Ya? En un gráfico debe poderse distinguir bien la unidad que se está utilizando en cada escala. Yo bajo puntos cuando los gráficos no están bien rotulados. ¿Por qué bajo puntos? Porque eso va a afectar a su profesionalismo. Yo quiero que usted que haga las cosas profesionales, ¿no? Entonces, bajo puntos cuando los gráficos no están bien rotulados. Ahora, una vez que hacemos gráficos, diagramas de caja, histogramas, y tengo que saber cuál es cuál. Por ejemplo, quizás esta sea la luz blanca y la de acá quizás sea luz amarilla. Bien rotulado todo. Y otra cosita más que me olvidaba, me olvidé la anterior realmente. Conserve consistencia en sus documentos. Si aquí utilicé azul para luz blanca y rojo para luz amarilla, acá también debería utilizar azul para blanca y rojo para amarilla. De pronto amarilla quizás no sea un buen color con fondo blanco, no se va a ver bien. Entonces escoja bien los colores también. De pronto quizás aquí para luz blanca y amarilla pudiera ser un fondo azul y le pongo la luz blanca con color blanco y la luz amarilla con color amarillo. El fondo azul a lo mejor sí se ven, ¿no? Se me ocurre. Entonces escojan bien los colores. Bien, ya hemos visto gráficos, hemos comparado, hemos hecho comentarios sobre las comparaciones. Después viene la parte numérica, ¿verdad? En la parte numérica queremos comparar dos muestras. Vamos a suponer
que la muestra de los X viene de una variable normal con media mu X y varianza sigma cuadrado. Vamos a suponer que los Y son variable normal con media mu Y y varianza sigma cuadrado. Vamos a suponer que los X, que son N, y los Y, que son M, son independientes. Son independientes. Este asunto de la independencia es importante. A veces uno, por ahorrar recursos, a la misma persona le pone a hacer 3 o 4 experimentos. Tú, para no estar molestando a alguien, tú mismo vas a hacer 4 veces el experimento. Vas a tomarte 4 mediciones. El problema de tomarlo en la misma persona es que esas observaciones no son independientes. Generalmente la productividad dependerá de la habilidad de la persona. Y si su primera observación fue alta, la segunda también va a ser alta. No es independiente de la primera. Y en ese caso se utiliza otra cosa, que sí la vamos a ver con bloques, que es lo que se utiliza. Hay que modelar la correlación entre las observaciones. Pero en este de aquí supone independencia. Esto ustedes deben haber visto en el propedéutico, la prueba T que vamos a hacer. También note que las varianzas son iguales. Estoy suponiendo aquí que las varianzas son iguales. También hay una prueba para varianzas desiguales. Sin embargo, vamos a enfocarnos en esta porque el resto de cosas que vamos a hacer vamos a suponer que las varianzas son iguales. ¿Sí? Bien. Bajo estas condiciones, calculamos la media de X, que es la suma de todos los valores de X, dividido para N, y calculamos la media de Y, que es la suma de todos los valores de Y, dividida para M. Cada una para su tamaño de muestra, ¿no? Entonces, tenemos la media de cada una. Y aparte de la media, queremos calcular las varianzas. Sigma cuadrado de X. Esta va dividida para N menos 1. Y es la suma de cada valor menos la media al cuadrado, etc. Xn menos X barra al cuadrado. Y la varianza de Y, que será sobre M menos 1. La varianza de Y1 menos Y barra al cuadrado, la suma, perdón, YM menos Y barra al cuadrado. Todo esto ustedes ya vieron en el propedéutico. No es nada nuevo, ¿verdad? Sin embargo, hemos supuesto que las varianzas son iguales. Pero tengo dos estimaciones de la varianza, una con los X y otra con los Y. Entonces, ¿cómo se estima la varianza conjunta? La varianza igual. S cuadrado sub P. S cuadrado sub P que es igual a n menos 1 por la varianza de los X más m menos 1 por la varianza de Y dividido para n más m menos 2. Esa es la varianza conjunta. Esa es la varianza conjunta. Note que para calcular la varianza de X, a cada observación se le restó su estimación de la media, que era X barra.
Lo de Y es lo mismo, a cada observación se restó la observación de su media, que es Y barra. X barra es una estimación de mu X, mientras que Y barra es una estimación de mu Y, de la media de Y. Entonces, la prueba de hipótesis, la prueba T, es la prueba que lleva X barra menos Y barra dividido para la raíz cuadrada de la varianza conjunta por 1 sobre n más 1 sobre n. Así es como compara las dos. ¿Y cuál es la idea de este T? Varias. La primera prueba de hipótesis. Uno puede tener la hipótesis estadística, hipótesis nula, por ejemplo, de que las medias son iguales, versus la hipótesis alternativa de que las medias son distintas. Y entonces uno puede decir rechace H0 si el valor absoluto de T es mayor que T sub alfa medios, donde los grados de libertad son n más m menos 2 grados de libertad. Esa prueba la vieron, ¿verdad? N más m menos 2 grados de libertad. Esa es la prueba T, para comparar dos medias, suponiendo que las varianzas son iguales. El taller de mañana les va a dar unos datos y ustedes tienen que probar la hipótesis de que las medias son iguales o no. ¿Ya? Porque quiero saber que la puedan utilizar. Los estadísticos están así. Este está fácil. ¿Ya? Prueba T. Ahora, con esta prueba con dos variables, quisiera hacer una prueba equivalente, la cual la vamos a generalizar a más grupos. ¿Qué tal si no quiero comparar luz blanca y luz amarilla, sino que ahora quiero comparar edades? Entonces vamos a coger los de entre 20 y 30, los entre 30 y 40, los entre 40 y 50. 3 grupos de edades. Entonces, en 3 grupos de edades ya no puedo hacer ese de ahí, porque ahí tengo 2 grupos, se comparan 2 medias. ¿Cómo le hago para comparar 3 medias? Entonces vamos a ver otra manera de realizar esta comparación, que es otra manera de ver, la prueba T. Y lo que vamos a hacer es equivalente a esta manera. ¿A qué me refiero? Pongamos manos a la obra mejor. Hay 2 tipos de variabilidades: la variabilidad intragrupo y la variabilidad entre grupos. Entonces, variabilidad, ya me di cuenta del problema, esto se movía para atrás. Intragrupo y variabilidad intergrupo. Variabilidad intergrupo. Variabilidad intragrupo e intergrupo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay 2 grupos o 2 tipos de variabilidad. ¿Cuánto varían las medias entre sí? ¿Y cuánto varían las observaciones dentro de cada grupo? ¿A qué me refiero? Yo tengo en una escala, por un lado, algunas observaciones de X y por otro lado, algunas observaciones de Y.
Entonces, la idea es ver cuánto varía X dentro de X y cuánto varía Y dentro de Y. Esa es la observación intragrupo, dentro del grupo. Y la otra que queremos ver es cuánto varía X con respecto a Y. Esa es la variación en intergrupo. Cómo varía entre un grupo y el otro. Entonces, ¿qué sucede? Aunque las medias sean iguales, es posible que al hacer el experimento no me dé la misma media. Es posible que a la larga, con luz blanca y luz amarilla me dé lo mismo, pero justo al hacer el experimento con luz blanca me salió que el promedio de productividad era 31 metros de tela y con el otro me salió 32 metros de tela. Sin embargo, viene otra persona a hacer otro experimento y le sale al revés. Le sale con luz blanca más y con luz blanca menos, amarilla menos, y al otro le sale con luz blanca menos y al otro con luz amarilla más. Puede suceder, porque la media no la conozco, es el parámetro que quiero estimar, es desconocido. Conozco cuánto es las observaciones que hago, lo que mido, y que supuestamente representa lo que quiero hacer. Entonces queremos comparar estos dos tipos de variabilidad. Entonces vamos a hablar de dos tipos de media aquí, o de dos tipos de variabilidades. Primeramente, intragrupo. La variabilidad intragrupo se mide de esta manera: x1 menos x barra al cuadrado más, etcétera, xn menos x barra al cuadrado más y1 menos y barra al cuadrado más, etcétera, ym menos y barra al cuadrado. Es decir, se suma todas las desviaciones de cada observación según la media de su propio grupo. Esto dice cuánto varían las observaciones de acuerdo a la medida de su grupo. Esto es lo que en regresión es equivalente a la suma cuadrática del error o suma cuadrática de los residuos. Intergrupo tengo una media global, le voy a llamar M. No, M ya tengo un nombre. Vamos a dar otro nombre, W ya. W. Esta media global es la suma de todos los X más todos los Y suma de todos los X más todos los Y dividido para el total de observaciones. Esa es la media global. Media global. ¿Sí? A la primera le vamos a llamar variabilidad intragrupo. Así le voy a llamar intra. Para variabilidad intergrupo necesito esta media global. ¿Y cuál es la variabilidad intergrupo? La variabilidad intergrupo es x barra menos la media global al cuadrado, pero los x ocurren n veces. Parece h. N veces. Más y barra menos la media global elevada al cuadrado. Esto va a ser intergrupo. X barra menos la media global al cuadrado, y barra menos la media global al cuadrado. Entonces tenemos dos tipos de variabilidades. Fíjense que si las medias son iguales, esta de aquí va a ser pequeñas. La variabilidad intergrupo va a ser bien chiquitita si mu x igual a mu y.
Sin embargo, se va a ver afectada por la varianza de X, por la varianza de las variables. Mientras que el intragrupo no se ve afectada por el valor de las medias, la diferencia de medias, sino que se ve afectada, este intragrupo se ve afectada por la varianza. ¿Sí? La intragrupo se ve afectada por la varianza, mientras que la intergrupo se ve afectada por la media, la diferencia de medias y por la varianza. ¿Sí? La prueba F que se realiza es una prueba que divide la variabilidad intergrupo y la variabilidad intragrupo. Inter e intergrupo. Y usted dice, rechace la hipótesis nula si F es mayor que F sub alfa. La hipótesis nula es que las medias son iguales, ¿no? Si F es muy grande, las medias son distintas. ¿Cuáles son los grados de libertad? La F tiene 2 grados de libertad, ¿no? Grados de libertad es 1 y n más m menos 2. Los mismos grados de libertad que la T. ¿Sí? Los mismos grados de libertad que la T. Entonces, esta es otra prueba de hipótesis, donde se compara la variación intergrupo, la cual es más pequeña o más grande dependiendo de, de la varianza de la diferencia de medias, y la variación intragrupo, la cual es pequeña o grande según la varianza solamente. ¿Qué relación hay entre esta prueba y la otra prueba? Resulta que si usted puede probar que si el t que calculamos antes lo eleva al cuadrado, justamente da esa misma f. Aunque son calculados distintos, ¿sí vio? Son calculados de manera completamente diferente. Uno puede probar con mucha paciencia, algebraicamente no vamos a probar aquí, ¿no?, que esta f y esta t elevada al cuadrado son exactamente iguales. Esa t y esa f elevada al cuadrado son exactamente iguales. Chévere, ¿no? Bueno, las pruebas son equivalentes. ¿Por qué quería dar esto ahorita? Porque la t solo sirve para 2 grupos. Sin embargo, la f es más fácil de trasladar a múltiples grupos. En la F, lo que va a suceder, por ejemplo, en el intragrupo, es que al primer grupo le resto su media, al segundo grupo le resto su media, al tercer grupo le resto su media, al cuarto grupo le resto su media. A cada grupo le resto su propia media. Entonces, esto es fácil de generalizar. Y en el intergrupo es lo mismo. La media del primer grupo resto la media global, la media del segundo grupo resto la media global, la media del tercer grupo resto la media global, y así. Entonces, esta de aquí, esta prueba F es más sencilla de generalizar. ¿Cómo se generaliza entonces a más grupos? Con mucha paciencia. ¿Sí? Podemos hacerlo para 3 grupos, X, Y, Z. Para 4 grupos, X, Y, Z y W, por eso nos comienzan a acabar las letras. Entonces vamos a cambiar la notación. ¿Por qué estas pruebas de hipótesis? Porque estas pruebas de hipótesis hablan de evidencia. ¿Ya? Puede que las medias no den exactamente igual, pero si son lo suficientemente grandes como para que este sea mayor que el de acá, entonces hay evidencia de que ese factor sí afecta a mi variable y que debo tomarlo en cuenta. Vamos a suponer que determinamos que la luz sí afecta la productividad. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar ahora? ¿Cuánto me costaría poner la luz diferente? Ok,
tengo que hacerlo en mis 40 plantas, porque tengo 40 plantas. Y cuánto voy a obtener de beneficios en la productividad. Pero también mis empleados comienzan a quedarse ciegos con la luz de acá, como decía hace un rato, ¿no? Se va a quedar ciego con la luz amarilla. Tengo un diseño muy complicado. Ya después viene la toma de decisiones. Pero si en esta fase no encuentro evidencia estadística, entonces ese factor no es uno por el cual debo irme. Si encuentro, si digo sí afecta el factor, entonces vamos a estudiar más, ¿no? Pero si el factor no afecta, no hay mucho que se pueda hacer. Entonces esa es la idea de este experimento sencillo. Un solo factor, 2 niveles. ¿Alguna pregunta? Ya todo esto saben, ¿verdad? La prueba de comparar 2 medias. Eso ya sabían de estadística. Ahora, cuando hacen este experimento, voy a explicar aquí algunos cosas que deben de considerar a la hora de hacer el experimento. Primero, uno de los principios que se debe considerar es el principio de aleatorizar. Voy a finalizar un ratito para agregar más diapositivas. Aleatorizar, un principio de experimentación. Aleatorización. El otro día estaba viendo una tesis de educación. Tiene una maestría en enseñanza de matemáticas. Estamos sacando ahorita también una enseñanza de química y de física. Entonces, el experimento había sido que ella tenía una técnica para enseñar álgebra, que era la técnica tradicional, y otra técnica en la que le hacía a los estudiantes, con unos juegos, aprender álgebra, un concepto de álgebra en particular. Entonces, les tomó una prueba, a ver cuál de los 2 grupos hizo mejor. Quería compararlos, ¿no? Ahí está esta prueba, ¿verdad? La prueba T. Pero ¿qué problema había en el experimento de ella? Era una persona. Ella tenía los 2 paralelos, pero en un paralelo le había puesto a los mejores estudiantes y en otro paralelo a los no tan buenos. Y ella le aplicó su técnica a los buenos y a los malos le aplicó la tradicional. Y luego dijo, mira, ven, aquí hicieron mejor. Porque yo le pregunté, ¿y cómo separaste los grupos? Habían 2 paralelos. Ya. ¿Y esos paralelos, qué diferencia había entre ellos antes del experimento? No, dicen, uno de ellos eran los mejores estudiantes. Ella mismo se dijo solito. Uno eran los mejores estudiantes y el otro eran los que no eran tan buenos. ¿Qué era el problema de eso? Cualquier diferencia podía atribuirse o a su técnica de enseñanza o al hecho de que los otros estudiantes eran mejores. Un profesor en particular no tenía opción de escoger paralelo, pero decidió aplicar su técnica al paralelo que tenía menor nota. Y al final del experimento sí tuvo mejores resultados con los que tenían mala nota mejoraron mucho más que los otros. Y ahí sí había evidencia, ¿no? Pero tenía que tener cuidado uno. Por ejemplo, el problema que acabamos de decir de la productividad con la luz, ¿qué tal si pongo a los mejores diseñadores en la luz amarilla y a los peores en la luz blanca? O los más rápidos en una y los más lentes en la otra. ¿Sería una comparación justa? Eso contaminaría los resultados. Los contamina. Por eso se debe escoger aleatoriamente los sujetos que van al uno o que van al otro. Ese es el principio de la aleatorización. Si yo pongo en uno a todos los hombres y a todas las mujeres, puedo deducir que la diferencia se debe a género y no a la luz. El experimento que les conté de las habas de cerveza fue un estudiante mío también que me trajo
y me dice, mire, aquí hicimos pero hicimos varias cosas que queremos medir. Pero no me sale, dice, cuando hago el modelo estadístico me dice que no puede estimar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Él quería medir la temperatura, la velocidad, el tiempo en el molde y el tipo de material. Si era una mezcla con material solamente material virgen o uno que tenía material reciclado. Pero resulta que en un grupo él puso una temperatura alta con poco tiempo en el molde y con material virgen, y en el otro puso temperatura baja con bastante tiempo en el molde y con material reciclado, o una mezcla de virgen y reciclado. Yo quería ver los tres factores, pero se estaban confundiendo los tres. Cualquier diferencia podía darse o por la diferencia de temperatura o por la diferencia del tiempo en el molde o por la diferencia de material. Estaba molesto de que no podía, dice yo, y que el jefe le había prometido, ya pues le digo, tienes que hacer otro experimento. No me van a dejar parar otra vez la planta para hacer el experimento. Entonces, el diseño de experimentos es importante antes de uno haber consumido el tiempo, el esfuerzo y el dinero en hacer los experimentos. Entonces, por ahora hay aleatorización con un factor. Más adelante, con 2 o 3 factores, vamos a ver formas de escoger el experimento de tal manera que no ocurra eso, que no ocurra que se confundan factores en uno con el otro. Aleatorización es bien importante. Otra pregunta, otra cosa que es muy importante es homogeneidad de medición. Homogeneidad de medición. En educación, por ejemplo, cojo un grupo de estudiantes y lo califico con un profesor más machetero y otro grupo de estudiantes lo califico con un profesor menos machetero. ¿Será la comparación justa entre los dos grupos? No, ¿verdad? Es posible que al hacer una medición, unas observaciones los manden a un laboratorio y la otra observación a otro laboratorio para hacer la medición. O es posible que algún grupo le ponga a medir a un supervisor que es más exigente y otro grupo un supervisor que es menos exigente. Entonces, las mediciones deben ser hechas de la misma manera. Debe haber homogeneidad en la medición. Si voy a usar 2 diferentes cuestionarios o 2 diferentes exámenes para comparar 2 grupos, cualquier diferencia pudiera darse por la diferencia en exámenes y no realmente por la diferencia de los grupos, ¿no? Homogeneidad de medición, aleatorización. Si alguna vez usted repite mediciones en un individuo, tiene que contar eso. Estas pruebas T suponen que las observaciones son únicas. Y más de una vez he visto, sobre todo en biología, que le hacen la misma prueba al mismo pobrecito ratoncito y lo hacen como diferentes observaciones independientes, y no lo son. Y a veces concluyen cosas y publican, o no los dejan publicar a veces, porque dicen, no, me dicen que tengo estas observaciones y no me sale. O los dejan publicar en un journal un poco más mediocre y luego no puede alguien más reproducir sus resultados. Y ese es un problema, ¿no? Porque su investigación no tuvo trascendencia. Aleatorización, homogeneidad de medición. Hay otro principio que quería decirles también. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, ¿cómo pudiera ser una manera de aleatorizarlos? Pudiera poner, vamos a suponer que vamos a hacer 10 con luz blanca y 10 con luz amarilla. Puedo poner en un jarrito 20 papelitos, 10 que digan luz amarilla y 10 que digan luz blanca, y comienza a coger, ¿no? Ahí está aleatorizado. Una manera de aleatorizar, ¿verdad? Más de una vez he visto fiascos por no aleatorizar. Algunas veces vino una encuesta electoral. Había alguien que había en la encuesta dicho que había tal opinión.
Y cuando ya fue el día de las elecciones, fue lo contrario. Comenzamos a analizar la muestra que habían tomado y todas las muestras habían tomado del mismo tipo de barrio. No es que no queríamos ir a los barrios más marginales porque nos daba miedo por la seguridad, así que nomás nos fuimos a los barrios de clase media. Y entonces, ¿qué pasó? No aleatorizaron y tuvieron malos resultados. Bien. ¿Qué más les quería decir por hoy? Déjenme ver cómo voy por acá. Ahí estamos bien de tiempo. Ya. Lo siguiente es todo lo que ya hemos hecho ahorita, en teoría. Vamos a verlo con un ejemplo. Y vamos a hacerlo con R. Así si ya tiene instalado R, puede ir siguiendo lo que hago. ¿Está bien? Aquí finalizo la presentación. Vamos a poner R. Vamos a esperar a que R cargue. Ya. ¿Perdón? Sí le puedo subir el zoom. Que quiera subir el zoom es otra cosa. Que quiera es otra cosa. De poder, pues. A ver, apariencia, fuente. ¿Verá esa letra? Sí. Cristian, allá atrás. Sí. Allá atrás, Ukis también, sí. Ya. A ver, hacemos un pequeño experimento aquí en clases, de dos grupos. Hombres y mujeres. Voy a preguntar a cada uno el peso, ¿no? A cada uno le vamos a preguntar la estatura. No. Experimento rápido. No. Prefiero el peso que pregunte. La estatura. Sin bullying, por favor. Entonces, mujeres igual C, paréntesis. Comenzamos las estaturas. Primero las mujeres por aquí. Lady. 149 centímetros. Rosa. 152. Así se invente. Miriam. 269. 169. Y dije, párese para verle y decir. Silvia. 162. Evelyn. 160. No me mienta. 168. Rosa. No me sé su nombre todavía. Lisette. 158. Ya. Génesis. 155. Consuelo. 159. Barzola. ¿Cómo es su nombre? Joana. Me acuerdo su apellido, pero no sé. ¿Cómo es su nombre? Sé que es naranjo, pero ¿cómo es su nombre? Denise. 162. Ukis. No me miente. 157 me dijo, ¿no? Omar, no, estoy para otro grupo. ¿Su nombre cómo es? Yulisa. 166. 166. Karen. 158. Ahora, en un experimento real, no cojan, no le digan al empleado cuánto hiciste hoy día. Tienen que ir y medirle. Ahorita para ahorrar tiempo no voy a ir y medir a cada uno, ¿no? Esperanza. 160. ¿Ya?
Vamos a ver los hombres ahora. Miguel. 1.70. Stalin. 1.74. Oye, aquí hay más mujeres que hombres, ¿no? Acabo de dar cuenta. Cristian. 1.75. Omar. Ah, no, usted es Vicente ahora, ¿no? Sí, Vicente. ¿Su nombre? Diego. Diego. 1.69. 1.69. Alex. 1.63. ¿Cómo era su nombre? Jorge. Giorgio. 1.84. ¿Cómo era su nombre? Edgar. No es necesario ponerle dos líneas, ¿no? Si no, como yo tengo puse la letra grande, lo divido para que se entre en la pantalla. Marcos. 1.70. Parece que los hombres son más altos que las mujeres, ¿no? Ya. Ya está. Entonces, ahora tengo mujeres y hombres. Para compararlos, yo pudiera hacer diagramas de caja, decía hace un momento, ¿no? Diagramas de caja sería box plot, mujeres, por ejemplo. Ahí está el diagrama de caja de mujeres. O podría ser box plot. Box significa caja, plot significa gráfico, diagrama. Hombres. Se ven similares. Mire. Que miden similar. ¿Cuál es el problema de esta comparación? La escala. No están en la escala. ¿Qué le parece? Como no están en la escala, vamos a tener que ponerlos en la escala. ¿Sí? Para ponerlos en la escala, vamos a utilizar la siguiente metodología. Vamos a hacer dos grupos. El grupo 1 va a ser un data. Actualmente están como dos variables separadas, ¿no? Mujeres, hombres. Entonces, el grupo 1 va a ser un data frame que contendrá lo siguiente: estatura será igual a mujeres y género será igual mujer. El grupo 2 también será un data frame que tendrá estatura igual hombres, género igual hombre. Y los datos van a ser rbind, grupo 1, grupo 2. ¿Ok? Ahora, quiero que comprendan las dos formas de ver los datos. Hace un rato se hicieron variables separadas o gráficos separados porque eran dos conjuntos de datos separados. Mujeres un conjunto y hombres otro conjunto. ¿Qué son cada uno de estos? Si usted se fija en el grupos 1, si usted mira el contenido de grupos 1, grupos 1 es un data frame que contiene dos variables, la variable estatura y la variable género. Fíjese que en ambos, el grupo 2 también contiene la variable estatura, porque realmente ambas cosas o ambas mediciones son de la misma característica, la misma variable a medir, que es la estatura. Entonces, ahora le he puesto el nombre estatura y creo una variable género, y a todas las mujeres le puse mujer y a todos los hombres le puse hombre. ¿Alguien me quiere decir qué es lo que hace rbind?
unir por filas. O un solo, exactamente. Entonces, si usted ve datos, o si usted ve la estructura de datos, vamos a poner la estructura de datos. Usted tiene que datos es un data frame con 25 observaciones y 2 variables. ¿Qué le parece? La una observación se llama estatura, y aquí están las 25 números. Y la otra observación, o la otra variable, se llama género, que también tiene 25, pero es un factor con 2 niveles, mujer y hombre. Y los niveles están aquí, ¿no? Usted lo puede ver si usted le pone view con B mayúscula, datos. Usted puede ver el contenido, ¿no? Ahí están las estaturas de las mujeres y más abajo están las estaturas de los hombres. ¿Está conmigo hasta aquí? ¿Se ha perdido? Al final haré disponible el video de la clase junto con el código y las diapositivas, todo lo que iba a escribir en las diapositivas. Así que los apuntes pueden apuntar algunas cosas que digo y el resto de cosas ahí lo puede complementar. Porque yo sé que a veces voy rápido. Ahora, los datos que están en 2 variables independientes ahora son parte de un solo conjunto de datos con una variable estatura y una variable género. Estatura es numérica, género es categórica. Si yo puedo hacer ahora esto, ¿ve? Boxplot, estatura versus género a partir del conjunto datos. Y ahora mire, ¿qué le parece este diagrama de acá? ¿Qué aprecia? Antes no podíamos apreciar mucho porque estaban en escalas distintas. ¿Qué puede apreciar ahora? Sí, los hombres son más altos que las mujeres. Ahí se puede ver, ¿verdad? Los hombres son más altos que las mujeres. No hay valores aberrantes, no salió ninguno fuera de la gramilla. Ya no tiene vergüenza decir la estatura, ¿verdad? Está dentro del rango normal. No tiene rango suave. ¿Ya? Algo similar se puede hacer con los histogramas. Déjenme ver una cosa aquí. Histograma. El problema del histograma es que no tiene... El histograma, la función regular, solamente es... solamente es para hacer uno a la vez. No es para hacer varios. Por ejemplo, usted pudiera hacer aquí un histograma de hombres y un histograma de mujeres. Pero otra vez, son escalas distintas, no los puedo comparar. ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacer un histograma conjunto? Hay una librería en R. Bueno, hay varias librerías que quisiera ver. Una se llama Lattice. Librería Lattice. La librería Lattice, creo que es Lattice, sí es Lattice, tiene una función llamada histogram. Histogram. Usted le pone igual que boxplot, estatura versus género a partir de datos. Actualmente lo que me hizo fue simplemente decir hay tantas mujeres y tantos varones. Simplemente puse el porcentaje aquí. Entonces, este histograma de Lattice es un poquito más elaborado, por así decirlo, ¿no? Ya. Estatura por género. Vamos a ver aquí la formulita.
la fórmula es diferente. Se pone la tilde estatura barra vertical género. Ahí fue. La tilde estatura barra vertical género. El látiz funciona un poquito diferente que los gráficos tradicionales. Boxplot, usted dice quiero graficar esta Y agrupado por esta X. Mientras que el histogram de látiz le dice no hay Y, quiero agrupar la variable estatura agrupada por género. Y tiene que comenzarle con una tilde. Pero note que estos histogramas sí se pueden comparar. Aquí también se aprecia. ¿Qué se aprecia aquí? Los hombres tienen estaturas más altas que las mujeres. ¿Sí, no? Se aprecia algo similar. Sino que aquí podemos ver la estatura un poquito de manera diferente, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer estos histogramas conjuntos? Sí, no sale hombre y mujer. Uno no el otro, pero... Chévere. ¿Ah? Es la tilde estatura agrupado por género. Ah, esa raya. Aquí está en mi teclado. Al lado, A la izquierda del otro. yo la tengo arriba del enter por si acaso. ¿La encontró? ¿Cómo dice para qué? Ah, porque ahora mire la forma. Antes el látiz lo que dice, bueno, esta es una pantalla ancha, aquí mejor me conviene así. Hace un rato yo tenía grande, pero si lo vuelvo a hacer, ahora detecta que es una pantalla alta, entonces lo pone así. Se puede hacer una opción para forzarlo a que sea el que uno quiera, pero por default lo que ve es qué tamaño tiene y ve si es ancho o si es alto. Y según eso escoge lo mejor que le convenga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre estas comparaciones gráficas? Para concluir con el ejemplo de ahorita, la prueba T. Hagamos una cosa, voy a terminar con los comandos porque estoy grabando la clase. Y después voy a parar la grabación y de ahí continúa y voy a ver los que tengan problema con alguna tecla o alguna cosa. ¿Ya? Porque veo que algunos están frustrados por no hacer la barra vertical. Ya. Entonces, el último comando se llama la prueba T. La prueba T, hombres, mujeres, mira, aquí vamos a hacer la prueba T para comparar la variable hombres con la variable mujeres. Var.equal igual true quiere decir suponga que las varianzas son iguales. Suponga que las varianzas son iguales. ¿Qué es el resultado? Mire, aquí ha hecho el cálculo de la T. La T es 5.8546 grados de libertad 23. ¿Por qué son 23 grados de libertad? Porque eran ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? 10 hombres. Hay 25 personas ahorita. 10 hombres, 15 mujeres. Entonces 10 más 15 menos 2, 23. ¿Qué es lo que hizo? Él calculó X barra, calculó Y barra. El promedio de estatura de los hombres fue 173.7
de las mujeres fue 159.9. Supuso que las varianzas eran iguales, calculó la varianza S sub cuadrado P, calculó el T y salió 5.85. Ahora habría que ver una tabla T, ¿no? Habría que ver una tabla T. Sin embargo, en vez de tabla T, podemos también interpretar el valor P. ¿Saben cómo se interpreta el valor P? Sí. Menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, las medias son distintas. Menor a 0.01 hay evidencia muy fuerte que las medias son distintas. Esto es 5.7 por 10 a la menos 6. ¿Qué número es ese? Lo escribo aquí. Ese número es pluma. Ese número es 5.7 por 10 a la menos 6, quiere decir 0.00000057. Es un número muy chiquito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso que dice ahí, 5.7 por 10 a la menos 6. Quiere decir que hay evidencia abrumadora, mucha evidencia, de que las medias no son iguales. De que las estaturas de los hombres, el promedio de estatura de hombres es distinto del promedio de estatura de mujeres. ¿Está bien? Ya vimos el día de hoy la prueba T de 2, pero también dije hace un momento que se la puede considerar con pruebas F, ¿no? Para una prueba F pudiéramos considerar el comando AOF. Vamos a poner modelo 1 vamos a ponerle finalizar presentación. Gracias por decirme. Ahí está. Modelo 1 es igual a OF, abro paréntesis, estatura versus género, coma, datos. Estatura versus género, datos. Se pone, creo que es summary. Ya, ahí está. Ahora fíjese, ¿qué es lo que tiene este AOF? ¿Qué es lo que hace? AOF es una técnica que se llama análisis de varianza. AOF quiere decir Analysis of Variance. Análisis de varianza. El AOF le hemos dicho que compare la estatura versus la variable categórica género. Y para esa variable, tomadas a partir de datos, ¿no? Del conjunto de datos. Para esta variable calcula este valor que está aquí, 1137, es la variación intergrupo. Variación intergrupo que representa la diferencia entre géneros. Variación intergrupo representa la diferencia entre géneros. Mientras que el de acá es la variación intragrupo que representa, le llama residuos. Representa cuánto varía dentro de un grupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace aquí para hacer la prueba F? Yo me había olvidado un detalle temprano en la fórmula. Vamos a corregirle. La fórmula de temprano me había olvidado de un detallito. Aquí había puesto inter dividido para intra, ¿verdad? Está bien. El detalle que me había olvidado es que era inter dividido para intra, pero el intra abajo tenía que ir dividido para n
más m menos 2. Eso me faltó. Porque esa intra tiene grados de libertad, n más m menos 2. El inter va dividido para 1, pero realmente dividido para 1 no se afecta. Cuando al principio dije dividido para 1 no lo voy a poner, después me voy a poner el otro. Solo corrijan ese pequeño detalle, ¿no? El intra abajo va dividido para n más m menos 2, que son sus grados de libertad. Volviendo al R, tenemos la variación intergrupo 1137, la variación intragrupo 763. Este es el mismo que el de acá porque es la suma cuadrática dividida para el grado de libertad, que es 1. Y el de aquí es 763 dividido para m más m menos 2. La f es la división de este sobre este. Ahora, este f es el t que nos había salido hace un ratito elevado al cuadrado. ¿Cuánto era el t hace un ratito? 5.8546. Si usted pone 5.8546 elevado al cuadrado, sale 34.2774, que redondeado es 34.28. Entonces, son equivalentes las dos pruebas. Ahí lo hemos visto con datos que yo no traje, datos que tomamos de aquí de ustedes. Ahí se ve que son iguales, la T y la F. Sin embargo, la F nos va a permitir generalizar a más. Quería ver más, pero lo voy a dejar ahí para poder ahorita irme a cada grupo para ver cómo van. Si pueden reproducir lo que yo he hecho. Se voy a parar la grabación y pondré un rato ahí lo que he hecho, ¿no?